por el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro y por la UNAM. Es psicoterapeuta sistémico por el Instituto Bateson de Psicoterapia Sistémica y actualmente es médico adjunto del Hospital Puerta de Hierro Andares en Zapopan, Jalisco, donde dirige la Unidad de Neurodesarrollo y Conducta Infantil. Y también es el representante estatal de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil en Jalisco. Pues muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Comenzamos con usted. ¿Qué tal? Gracias, Claudia, y gracias a todos los que se están conectando y han mostrado interés para estas videocharlas. Bueno, voy a compartir mi presentación. Si tienen dificultad para poder visualizar la pantalla, me dicen. Creo que ya se está viendo sin problema. Aquí estoy al pendiente de cualquier problema técnico, me dicen y lo tratamos de resolver. Bueno, vamos a abordar un problema muy interesante que con frecuencia sale en la consulta de psiquiatría infantil, que tiene que ver con el uso de dispositivos electrónicos para fines escolares. Vamos a platicar a lo largo de esta charla sobre las opiniones de diferentes expertos en torno al uso de estos medios electrónicos para tener acceso a la información y vamos a ver ambos lados de la moneda, tanto las partes positivas que pueden tener estos recursos, sobre todo en el ámbito educativo, como las partes negativas y que en buena medida vienen a ser parte del interés de psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas que trabajan con niños. Prácticamente no pasa un día en la consulta de psiquiatría infantil sin que el tema de los dispositivos electrónicos salga a relucir, ya sea porque lo veamos en el consultorio directamente con el uso que los niños les dan a estos dispositivos, como alguna pregunta, alguna duda que tenga la mamá, el papá, o incluso alguna recomendación que los maestros nos puedan pedir. Esta plática va a estar basada en algunas obras. Aquí yo se las quise poner porque son libros que yo les recomiendo ampliamente. Uno de ellos es un manual sobre crianza. Se titula Mucho, Poquito o Nada, editado por UNICEF. La autora es una paidopsiquiatra uruguaya, es la doctora Natalia Trenchi. Entonces vamos a citar algunas reflexiones que hace esta paidopsiquiatra sobre el uso de dispositivos electrónicos. Obviamente no podíamos dejar atrás a los filósofos. Vamos a citar al filósofo Fernando Savater, español, dos obras de él muy interesantes, Ética de Urgencia, donde habla sobre el Internet y el uso que le dan las nuevas generaciones desde el aspecto ético. Vamos a hablar un poco sobre cuestiones éticas. Vamos a hablar de un libro que a mí me gusta mucho de Savater que se llama El valor de educar, porque aquí la palabra valor la usa en esta doble acepción de la valentía, papás que tienen el valor de educar a sus hijos como algo que es valioso. Vamos a citar también la divulgación que ha hecho un periodista sobre estos temas muy interesantes. Estas obras prácticamente son proféticas porque se escribieron antes de la pandemia y mucho de lo que dice ahí este periodista Andrés Oppenheimer sobre dispositivos electrónicos se han venido cumpliendo. Una obra se llama Crear o Morir, una obra es posterior, se llama Sálvese quien pueda. Y vamos a citar también la obra de un psiquiatra muy conocido por ser el ex rector de la UNAM, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que actualmente es el representante de México en la Organización de las Naciones Unidas. Y este libro, que se lo recomiendo ampliamente, se titula ¿A quién le importa el futuro? Y aquí Juan Ramón de la Fuente habla de la educación, los retos que tiene para nuestro país y el uso de plataformas y dispositivos electrónicos. También vamos a citar 3 artículos muy interesantes que aparecieron en la revista Pediatrics, el órgano oficial de la Academia Americana de Psiquiatría. Aparecieron ya hace algún tiempo, en noviembre del 2016. Son 3 artículos, 2 de ellos escritos para dar recomendaciones y el último para dar un andamiaje teórico a estas recomendaciones. Vale la pena señalar que este último artículo, que es un reporte técnico donde se compila toda la evidencia en base a la cual la Academia Americana de Psiquiatría toma una postura sobre los dispositivos electrónicos, está próxima a expirar, tiene su fecha de caducidad. Los reportes técnicos de la Academia Americana de Psiquiatría tienen una vigencia de 5 años.
Entonces, si este trabajo apareció publicado en noviembre del 2016, en noviembre del 2021, que ya no falta mucho, quedaría ya obsoleta esta información, y supongo yo que la Academia Americana de Psiquiatría, la Academia Americana de Pediatría ya está trabajando en una actualización, sobre todo con la experiencia que se tiene trabajando con estos recursos en la pandemia. Y bueno, yo a manera de introducción quiero platicar sobre un youtuber muy famoso. De hecho, la revista Time hace algún tiempo lo consideró una de las 100 personas más influyentes en el mundo. Su nombre es Salman Khan. Algunos creen que es un profesor de matemáticas, pero no, él es un asesor financiero. Les voy a contar la historia para contextualizar e ir introduciendo algunos temas que van a ser importantes durante esta plática. Él trabajaba en un banco, a él le gustaban las matemáticas, y entonces él se enteró por una tía que vivía en otra ciudad de Estados Unidos. Él radicaba en Boston y su tía vivía en Nueva Orleans. Se enteró por su tía que una prima de él estaba teniendo dificultades en la escuela, sobre todo con la materia de matemáticas. Y él dijo, bueno, a ver, a mí se me dan los números con mucha facilidad. Pero hay que ir cambiando sus propias diapositivas. Ah, sí están cambiando. ¿No se ve que cambien? No, no se ve acá en la transmisión. A ver, déjame ver entonces qué pasó. Lo pongo a pantalla Ya se ven. intermedia. ¿Sí? Ok, es que creo que Sí, listo. cuando compartí luego lo amplifiqué más y creo que ahí ya no se enlazó. A ver si se ve el movimiento. Ya quedó listo. ¿Sí? Sí, Bueno, me sí, ya regreso porque listo. no estaba viendo esta pantalla. Esas son las obras que les quería recomendar. Mucho Poquito Nada, de Natalia Trenchi, Ética de Urgencia y el Valor de la Educación, de Fernando Sabater, Crear o Morir y Sálvese Quien Pueda, de Oppenheimer, y A Quién le importa el futuro, de Juan Ramón de la Fuente. Bueno, y esos son los trabajos que también vamos a citar de la revista Pediatrics. No les había comentado yo que estos 3 artículos los pueden ustedes descargar gratuitamente. Están en inglés. El último usa un lenguaje técnico, pero es información muy valiosa que es libre, ¿no? Obviamente no todos los artículos de Pediatrics están disponibles para el público, hay que pagar una suscripción, pero estos 3 artículos son de descarga libre. Si ustedes entran a la revista Pediatrics, se van a noviembre del 2016 y ahí pueden descargar estos 3 artículos. Bueno, yo les platicaba de Salman Khan. Él, preocupado por su prima que tenía problemas con matemáticas, él le ofreció darle clases en las noches de matemáticas por teléfono. Y entonces se reunían algunas veces por semana a través de una llamada telefónica, y él le daba clases telefónicas de matemáticas. Le empezó a ir muy bien a su prima, al grado de que otros primos que vivían en Nueva Orleans se empezaron también a unir a la llamada, se empezaron a juntar también familiares más lejanos. Finalmente alguien le dijo a Salman Khan que por qué no subía un video a YouTube, y él con ciertas reservas lo hizo porque era la época en la que YouTube pues era más bien como una plataforma para videos chuscos, ¿no? Como de humor, para hacer reír, y él dijo, bueno, ¿a quién le va a interesar una clase de matemáticas en YouTube? Y empieza él a grabar clases de matemáticas, las sube a la plataforma, y grande es su sorpresa cuando se da cuenta que ya no nada más era su prima y los otros primos de Nueva Orleans o los amigos de ellos, sino que ya era una gran comunidad de alumnos que estaban aprendiendo matemáticas a través de sus videos. Y no nada más eso, lo que le generó a él la noción de que el tema era ya revolucionario fue el hecho de que algunos alumnos les decían a sus padres que estaban aprendiendo mejor matemáticas con los videos de Salman Khan que veían en YouTube que las clases del profesor en la escuela. Ahorita vamos a explicar por qué se dio este fenómeno, y entonces se dio cuenta Salman Khan que él había generado toda una revolución en el tema de la difusión, el apoyo del aprendizaje en todo el mundo. Fíjense, les voy a compartir también a manera de introducción algunas estadísticas que nos da Genaro Villamil sobre nuestro país. Antes del 2004, hablar de Internet se constreñía básicamente a la web 1.0, donde era meramente informativa y no podías tú interactuar o responder. Es decir, a la transmisión de datos digitales de forma unidireccional. La transición fue tan acelerada como explosiva y dio lugar a un fenómeno todavía más impresionante,
el surgimiento de las redes sociales. Yo recuerdo cuando me fui a vivir a la Ciudad de México, hace ya algún tiempo, eso fue en el 2004 precisamente, era una época en la que no era tan importante tener internet en tu casa. Yo recuerdo que habité un departamento en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, y no era prioridad tener internet, me las arreglaba sin internet. Ahora sería prácticamente tener internet en tu casa, es prácticamente tener agua o tener luz. Se ha vuelto un artículo de primera necesidad. Dice Genaro Villamil, el consumidor de redes sociales se interesa más por los sitios que comparten videos. Fíjense qué interesante, de ahí el auge de YouTube. Y más del 70% accede a través de un. 8 de cada 10 mexicanos se conecta al menos una vez al día a sus redes sociales. Fíjense, casi todos. Y YouTube ocupa el primer lugar entre los sitios más visitados en México. Andrés Oppenheimer comenta esto. Fíjense, gracias a la tecnología, ¿Me escuchan? Ya se escucha. Ya. Me parece ¿ya que me ya. veo?
Sí. Es que como que se congeló, no sé por qué, se congeló. Ok, ya estamos aquí. Ya, una disculpa. Bueno, fíjense, aquí quiero citar uno de los libros que más me gustan de Carl Sagan, famoso por ser divulgador de la astronomía. Fue el penúltimo libro que escribió, lo escribió en la cama del hospital. Él ya padecía una neoplasia. Y él habla sobre la importancia que tiene para los niños esta etapa en la que empiezan a hacer muchas preguntas y cómo con frecuencia los niños se topan con la resistencia o la negativa del adulto para ayudarles a encontrar una respuesta. Fíjense lo que dice Carl Sagan: excepto para los niños, pocos de nosotros dedicamos mucho tiempo a preguntarnos por qué la naturaleza es como es. Incluso hay niños que quieren saber cómo es un agujero negro, cuál es el pedazo más pequeño de materia y por qué recordamos el pasado. Bueno, pues los robots pueden centrarse en las preguntas de los niños, crear un algoritmo y fortalecer sus intereses de manera que la educación puede tener un repunte en cada uno de los alumnos, ¿no? Los robots tendrán varias cualidades de un maestro ideal. Fíjense, serán tutores con una paciencia ilimitada, que nunca se cansarán de oír las preguntas de sus alumnos. Tendrán la capacidad de explicar sus lecciones según la mejor forma de aprender de cada alumno. Este robot que les mostré en esta diapositiva, este robot es el profesor Einstein. Este robot tiene diferentes maneras de explicarte una clase, por ejemplo, en una clase que gira en torno a una operación matemática, para ver cuál es la manera en la que el alumno puede entender mejor esa clase y de esta manera va desarrollando algoritmos para moldarse al alumno. De manera que el robot hace una tarea distinta con cada uno de sus alumnos. Tendrán la capacidad de explicar sus lecciones según la forma de aprender de cada alumno y estarán disponibles las 24 horas en cualquier lugar, ¿no? A la hora que el niño quiere, prende el robot y empieza a recibir su lección. Esta es una reflexión que yo rescato de un libro clásico escrito en el siglo XVIII por Jean-Jacques Rousseau. Es posiblemente el primer tratado de pedagogía que existe. Se titula Emilio o de la educación. Y bueno, aquí se pregunta Rousseau, ¿es útil todo lo que se enseña a los niños? Él comenta esto. Dice, nos engañamos cuando queremos que hagan aprecio de consideraciones que en manera alguna los mueven. Y todos los estudios a que obligan a estos pobres desventurados versan sobre asuntos enteramente ajenos de su inteligencia. Obviamente estamos hablando de la educación en la Europa del siglo XVIII y que no ha variado mucho en cuanto a su formato. Hoy vamos a platicar un poco cuál es la postura de Juan Ramón de la Fuente, porque el conocimiento se imparte por igual, a la misma dosis, al mismo ritmo, el mismo contenido a todos los niños, y ahora gracias a estas plataformas, gracias a estos dispositivos, la educación se puede personalizar. Sería milagro si algo de todo esto pudiera serle útil una sola vez en su vida. Jean-Jacques Rousseau, cuando habla de la educación, ya hablaba que se perdía tiempo, recursos, esfuerzo en el proceso educativo de un niño. Apostaba a innovar la experiencia educativa para poder tener un mejor resultado en las actividades de enseñanza. Ahora, una pregunta que tenemos que hacer es si el actual sistema educativo está enseñando a pensar a los niños. Posiblemente con estas plataformas digitales que van creando algoritmos que moldan a los intereses de cada niño, eso va a generar en ellos más preguntas de las que se generaría si se abordan temas muy generales y en donde el niño a lo mejor tiene que alzar la mano, tiene que vencer la timidez o incluso pueda toparse con que el maestro no tiene la respuesta a su pregunta o puede toparse con un adulto que le responda de una manera agresiva. Carl Sagan en este pues él comenta cómo muchos adultos se enojan cuando los niños hacen preguntas, por ejemplo, ¿por qué la luna es redonda, no? Y que el adulto dice, bueno, pues ni modo que fuera cuadrada. Y el niño dice, bueno, entonces ya no debo de preguntar porque está mal visto preguntar, porque veo que los adultos se irritan cuando yo pregunto. Y para Carl Sagan ya era un niño que se había perdido para la ciencia. Y bueno, eso es lo que opina Juan Ramón de la Fuente en esta obra que les recomendé al principio, ¿A quién le importa el futuro? Dice, no los hemos enseñado a pensar. Hemos perpetuado, y esto viene desde la Ilustración, inercialmente un modelo pedagógico obsoleto y memorista. Y Oppenheimer nos dice este gran reto que lanza esta organización X Prize de Silicon Valley,
en donde ellos anuncian un premio de $15 millones para quienes inventen, fíjense, un robot o un dispositivo que pueda enseñar a leer y escribir sin la participación de ningún maestro humano, obviamente, a niños analfabetos de Tanzania en un plazo de 18 meses. Ahí está la convocatoria. Ya Silicon Valley está innovando también en el terreno de la educación. Algo muy interesante es que Salman Khan tiene una empresa que es altruista, es una empresa no lucrativa que se financia a través de donativos, a través del financiamiento que genera la filantropía para poder llegar a más partes del mundo. Dice Juan Ramón de la Fuente, y quiero citar específicamente este pasaje de este libro porque aquí ya nos va centrando en los temas que queremos abordar. Fíjense, estoy convencido de que del mismo modo en como la imprenta propició, como quizá ningún otro instrumento tecnológico, el proceso de alfabetización y el desarrollo de la educación a partir del siglo XV, las nuevas y poderosas tecnologías de las que hoy disponemos pueden contribuir, ojo, no sin correr ciertos riesgos, de eso lo vamos a platicar en los próximos minutos, en forma por demás eficaz en la difusión de un conocimiento que hasta hace poco tiempo estaba más o menos confinado a espacios selectos. Salman Khan y otros educadores en línea están generando proyectos para que la educación pueda llegar a los niños a través del Internet y a través de plataformas digitales. Es de interés de los psiquiatras, de los que trabajamos con la patología, pues adentrarnos más en el tema que menciona Juan Ramón de la Fuente cuando habla de ciertos riesgos que puede tener la tecnología. Y estos riesgos vienen desde mediados del siglo XX con la televisión. Esta es una caricatura del ya desaparecido caricaturista argentino Quino, que me gusta mucho. Es frecuente que en mis presentaciones ponga algunas caricaturas de él que ilustran algunos conceptos que manejo. Y fíjense, aquí vemos cómo el adulto utilizaba la televisión, hasta con un dispositivo integrado que era un chupón, para poder tranquilizar o calmar al niño, ¿no? Tiene un niño llorando y finalmente llega el adulto, utiliza un dispositivo y san se acabó, ¿no? Santo remedio. De hecho, esto me recuerda un comentario que hizo un padre de familia en el consultorio. Él, siendo muy sincero, tomó el celular y me lo mostró. Me dijo, doctor, ¿sabe? La verdad es que yo reconozco que para mí esto es una niñera portátil. Nunca me lo habían dicho así. Uno lo puede pensar, ¿no? Hasta lo puede preguntar, pero un padre de familia tomó el celular y dijo, doctor, la verdad, para mí es una niñera portátil. De hecho, los que trabajamos en el campo de la psiquiatría infantil o los terapeutas que trabajan con niños, vemos cómo en el consultorio o en la sala de espera, sobre todo con niños inquietos, los papás utilizan los dispositivos electrónicos para que los niños puedan estar sentados, puedan estar tranquilos y puedan tener una conducta más adaptativa en un consultorio. Natalia Trenchi, en este manual que les recomendé al inicio, editado por UNICEF, se remonta hasta la etapa del bebé y nos hace algunas recomendaciones sobre el tema de las pantallas. Fíjense lo que dice ella. Y aquí ya empezamos a meternos al tema de los riesgos que menciona Juan Ramón de la Fuente. Al bebé no le hace bien estar expuesto a la televisión porque le puede afectar el desarrollo cerebral. Y aquí vemos la opinión de una psiquiatra infantil que ya conecta la exposición a pantallas con fallas en desarrollo cerebral, ¿no? Hace algunos meses estaba platicando con una neuropediatra que me decía que los niños empiezan a tener dificultades para la visión tridimensional cuando están acostumbrados a recibir estímulos únicamente de pantallas. Y fíjense lo que dice Natalia Trenchi, exponerlo a la televisión está relacionado con un mal funcionamiento de su capacidad de mantener la atención frente a estímulos menos intensos. Aquí ya entramos en el terreno de dificultades que puede tener un maestro para la atención del alumno, lo que puede ser una importante interferencia para su futuro rendimiento escolar. Si el niño está acostumbrado a recibir todos sus estímulos a través de pantallas, que son estímulos luminosos, con cambio de imágenes, con elementos sorpresa constantes, ese niño va a subir su umbral hacia los estímulos y entonces una clase tradicional con un pizarrón pues va a ser increíblemente aburrida, ¿no? O el discurso, la plática del maestro, por muy interesante que el maestro quiera hacer la clase, va a ser poco estimulante y muy aburrida para un niño que su mente le va a pedir contenido multimedia.
Por eso es que Fernando Sabater, en Ética de Urgencia, nos dice cuál es el reto de los docentes el día de hoy, y no nada más de los docentes, de cualquier adulto, padres de familia, que quieran educar. Fíjense, el reto central de la educación el día de hoy es recuperar la atención del alumno. ¿Y cómo la vamos a recuperar? Se vale que utilicemos también dispositivos electrónicos para la enseñanza, para el aprendizaje, para atraer la atención. Y dice Sabater, el problema es que ahora tenemos que elegir entre una realidad virtual y una realidad presente. Y muchas veces la realidad virtual, que también es realidad porque está ocurriendo en algún sitio determinado, pero lejano, nos va acostumbrando a ver la realidad como un espectáculo. Fíjense qué interesante, aprender todo a través de pantallas le da un matiz de espectáculo al conocimiento, al contenido, de manera que fuera de ese contexto el niño podría mostrar poco interés. Obviamente esos son temas que están tocando periodistas, que están tocando psiquiatras, psiquiatras, filósofos, que finalmente ese es un experimento que nos va a mostrar sus resultados en poco tiempo. Estos 3 trabajos que aparecieron en la revista Pediatrics, sus autores reconocen que todavía el fundamento es débil para poder hacer las recomendaciones, porque obviamente no se tiene mucha investigación al respecto y que también nos lleva a implicaciones éticas. Un investigador no puede tomar a un grupo de niños y exponerlos a pantallas por 10 horas del día y ver qué pasa en su cerebro, ¿no? Porque ningún comité de ética lo permitiría y los padres de esos niños no estarán de acuerdo en que un niño participara en un experimento así. Y fíjense lo que dice Natalia Trenchi, que también se mete con el tema de los videojuegos. Los juegos tecnológicos pueden ser un divertido y formativo complemento si son de buena calidad y con contenidos apropiados, que muchas veces los padres me preguntan sobre algunos videojuegos en la consulta. No soy experto en videojuegos, pero a veces basta con investigar o tener claro que un videojuego es recomendado por el fabricante para mayores de 18 años, para uno decirle a los papás, bueno, pues mi postura como psiquiatra, pues también es la misma que la del fabricante. El mismo fabricante del videojuego está diciendo a los usuarios que el juego no es recomendable para menores de edad, ¿no? Sin embargo, los padres a veces se ven ahí en un problema o en un conflicto porque se dan cuenta que el juego está de moda y que si su hijo no lo juega o no habla del tema, va a quedarse un poco fuera de una adecuada interacción social. Y dice Natalia Trenchi, y si no sustituye a los juegos con otros niños, al movimiento físico ni al despliegue imaginativo, ¿no? Es de enorme importancia que los adultos supervisen lo que los niños consumen a través de las pantallas, que también con mucha frecuencia en la consulta de psiquiatría infantil nos enteramos de las sorpresas que se llevan los papás cuando pueden supervisar el contenido de los niños. Y bueno, les había presentado yo al inicio estos 3 artículos. Este es un resumen, un extracto de las recomendaciones de esos artículos de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil con respecto al uso de pantallas, de dispositivos electrónicos para el consumo de contenido digital. Nuevamente, esa es información que salió publicada en noviembre del 2016 y está próxima, estamos a unos meses, a unas semanas de que se renueve, ¿no? Seguramente habrá cambios con la experiencia que se ha tenido con la pandemia. Pero fíjense, vamos a ir platicando de cada una de ellas. Primera recomendación, evitar las pantallas en menores de 18 meses, salvo que vayan a participar en una videoconferencia, ¿no? Por ejemplo, imagino a un niño muy pequeño que uno de sus padres viajó o se encuentra en otro lugar y para tener contacto con su hijo, pues hacen una llamada por WhatsApp o por cualquier otra plataforma. En esos casos, pues claro que se puede invitar al menor a que participe, pero eso sería la excepción en cuanto a acercar pantallas, dispositivos electrónicos a niños de 18 meses o menos. Ahora, niños de 18 a 24 meses, es decir, ya llegando a los 2 años de edad, la Academia Americana de Pediatría nos dice que pueden comenzar a utilizar pantallas siempre que el contenido sea de calidad, eso es muy importante, y los padres estén presentes, interactuando, jugando o viendo con ellos los videos. Aquí es muy, muy importante que los papás tengan un seguimiento muy estrecho y siempre contenido de calidad y que haya un valor en ese contenido. Se recomienda que los niños de 2 a 5 años de edad solo hagan uso de pantallas durante 1 hora al día como máximo, siempre acompañados de un adulto y cuidando que el contenido sea de calidad. Aquí ya niños en edad preescolar,
la Academia Americana de Psiquiatría Infantil fija un límite de 1 hora. No debe pasar, de acuerdo a estos expertos, 1 hora el tiempo en el cual el niño está expuesto a las pantallas. Y nuevamente, siempre acompañado de un adulto y cuidando que el contenido sea de calidad. Cuando el niño ya tiene 6 años o más, cuando ya se acerca a la adolescencia o cuando ya se acerca a la vida adulta, pues esa es la recomendación que hace la Academia Americana. Dice, en la escuela primaria y adolescencia, el consumo de tecnología y pantallas no debería robar tiempo de realizar otras actividades importantes y necesarias. Pero fíjense, aquí lo interesante es que la Academia Americana de Pediatría ya no nos da un tiempo límite. Solamente nos dice que en preescolares, ahí sí no pases de 1 hora, porque es un periodo crítico del desarrollo y como comenta Natalia Trenchi, puede haber una interferencia en un adecuado desarrollo cerebral por la exposición a pantallas. Algunos tendrán sus reservas sobre qué tan científica es hacer esa aseveración, pero lo que se tiene de evidencia, aunque no sea muy sólida, nos lleva a tratar de evitar cualquier riesgo. Pero ya niños que tienen 6 años o más, ya la Academia Americana de Pediatría ya no nos da un límite de tiempo, solamente nos dice que pongamos atención en esto, que no se reste tiempo a la interacción cara a cara, el tiempo con la familia, al juego al aire libre, el ejercicio físico y las horas recomendadas de descanso. Los psiquiatras infantiles sabemos, porque nos llegan muchos casos de niños que son descubiertos por sus padres a medianoche jugando videojuegos, al grado de que muchas veces los papás ya no saben a qué hora se durmió el niño o si el niño tuvo un periodo nocturno de videojuegos, ¿no? Y que a lo mejor el cansancio que tiene en el día o el mal desempeño escolar tiene que ver con robarle horas al sueño. Entonces aquí ya no hay un límite de tiempo, pero sí hay que tener cuidado de que las horas invertidas en el consumo de contenido en plataformas digitales no le esté robando tiempo a estas actividades. Ahora también en estos artículos de la Academia Americana de Psiquiatría nos habla de los riesgos por el uso inadecuado de dispositivos electrónicos. Y aquí ya vamos aterrizando más lo que comentaba Juan Ramón de la Fuente sobre el aspecto negativo de esta revolución. Hay casos de obesidad documentados por tiempo usando dispositivos electrónicos, lo cual es totalmente lógico, no vamos a ahondar mucho en eso. Trastornos del sueño, hay muchas explicaciones de por qué esto se puede afectar, por eso también ya está documentado. Ciberbullying, también un tema muy frecuente en la consulta de psiquiatría infantil. Sexting, ¿no? El compartir fotografías eróticas con amigos, con compañeros, con la pareja, y que después eso empieza a navegar por muchos dispositivos. Y también el abuso y la pornografía infantil. Todavía está reciente el caso de una youtuber que fue encarcelada por manejar y darle difusión a un video donde una chica sufría de abuso sexual. Serge Tisserand, un psiquiatra francés, él ha popularizado la regla del 3-6-9-12 y lo quiero comentar aquí porque no podríamos pasarlo por alto por el enorme interés que ha generado. Fíjense, Serge Tisserand, él nos dice esto: antes de los 3 años, nada de pantallas. La Academia Americana de Psiquiatría Infantil nos dice que antes de los 18 meses, nada de pantallas. Aquí él se va un poco más hasta los 3 años. Antes de los 6, nada de videojuegos, ¿no? La Academia Americana de Psiquiatría Infantil nos da a entender que antes de los 6 se puede utilizar pantallas hasta 1 hora. Entonces aquí ya vemos diferencias. Antes de los 9, nada de internet. Bueno, hay que revisar porque si el niño está tomando clases en línea y es un niño de primero, segundo, tercero de primaria, va a ser un niño menor a 9 años y que va a tener que utilizar el internet. Y antes de los 12, nada de redes sociales ni celular propio. Muchas veces la necesidad de que el niño esté comunicado, por ejemplo, que pueda mandar un mensaje de WhatsApp, ha llevado a los padres a facilitarles estos dispositivos antes de esta edad y con mucha frecuencia descargan aplicaciones de Instagram o de Facebook, abren perfiles y empiezan a tener interacción con otras personas. Ahora, yo quisiera ir aterrizando el concepto de realidad virtual y las implicaciones éticas que ello tiene para poder dimensionar mejor el tema de estos riesgos o estos daños que pueden representar las nuevas tecnologías si no se manejan con una adecuada supervisión. Fíjense, ¿cuál es la definición de virtual? Eso es muy interesante porque entonces realidad virtual, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, pues puede ser paradójico, contradictorio, porque según la Real Academia, una de las acepciones de virtual
es que tiene existencia aparente y no real. Fíjense qué interesante. Una realidad virtual, de acuerdo al diccionario, es una realidad no real, una paradoja o una contradicción. Y el diccionario de filosofía de Nicola Abagnano nos da esta definición muy interesante de realidad virtual. Aquí en este diccionario, no es diccionario de la lengua, sino de filosofía, ya nos dice que se entiende desde el aspecto filosófico por realidad virtual. Fíjense, expresión que prosperó en los ámbitos informáticos estadounidenses a partir del decenio de 1980 y adoptada para hacer alusión a la realidad perceptiva inducida por equipos cibernéticos capaces de sustituir el funcionamiento fisiológico normal de los sentidos. Ya es un término ya ochentero, ya está viejo, ahora se usa más el de realidad aumentada. Está destinada a suscitar importantes problemas teóricos y éticos. Por eso es que Fernando Savater, filósofo, considerando que la ética es una rama de la filosofía, publica este libro, Ética de Urgencia, donde aborda los problemas que puede representar la exposición temprana a estos contenidos en niños y adolescentes. Este es un diálogo que yo tuve con una madre de familia en el consultorio. Lo transcribo para compartir un problema que resulta común en consultorios de pediatría, de psicología, de neurología pediátrica, paidopsiquiatría, etc. Fíjense, mamá, con expresión de preocupación. El niño se la vive en el teléfono, doctor, y todo el tiempo está con su tablet o en la computadora. Médico, ¿y por qué se lo permiten? Mamá, para que no delata. Fíjense qué interesante, porque aquí los padres caen en una paradoja, porque la manera en cómo plantean el tema en la consulta de paidopsiquiatría lo hacen ver como que una lectura del fenómeno es problemática. De hecho, en la primera parte del diálogo, la mamá parece que está exponiendo un problema. Intervengo yo con una pregunta, simplemente un por qué, y entonces en la continuación de la conversación, cuando la mamá interviene nuevamente, aquí lo que nos está diciendo es que para ella eso es una solución. Fíjense qué interesante, me gusta este diálogo, por eso lo transcribí y lo comparto. Obviamente cuido la confidencialidad de estas personas, pero aquí vemos una contradicción. La mamá expone un problema, cuando se le pregunta, después resulta que ese problema es a la vez una solución, es decir, una solución problemática. Y Savater nos dice, y a él le preocupa, que entonces estos dispositivos se estén utilizando un poco para que algunos padres de familia y también maestros soslayen algo de su responsabilidad. Él habla del eclipse de la familia. En este libro que les recomendé al inicio, El valor de educar, él nos dice cómo la familia ha ido perdiendo terreno en cuanto a su influencia para generar valor en los individuos. Dice, la familia en la socialización primaria de los individuos atraviesa un indudable eclipse en la mayoría de los países, lo que constituye un serio problema para la escuela y los maestros. Fíjense, no es lo mismo querer tener hijos que querer ser papá o mamá. Les voy a poner un ejemplo para que quede más clara la diferencia entre querer tener hijos a querer ser papá o mamá. Si nosotros tomáramos, es más, hasta un experimento, salgamos a la calle y busquemos al primer adulto joven en edad reproductiva que se nos atraviese, ¿no? Y que nos permite hacer algunas preguntas. Podemos decirle que lo vamos a entrevistar, que somos profesionales de la salud mental y que estamos haciendo una encuesta. Nosotros podemos preguntarle a este hombre o mujer, adulto joven en edad reproductiva, cuáles son sus principales metas en la vida. Y yo les apuesto, hagan el experimento, que muchos van a decir, bueno, pues yo quisiera tener un buen trabajo, yo quisiera ser gerente de mi empresa, yo quisiera por fin poner el negocio que siempre he querido, quisiera ser el dueño de mi casa, quisiera viajar, quisiera un ascenso. Y entonces vemos que las aspiraciones que tienen los adultos jóvenes en edad reproductiva tienen que ver con los estándares que ha impuesto la sociedad en cuanto a la definición que se le ha dado al éxito. Y yo les digo, si ustedes hacen la prueba, que va a ser muy difícil, obviamente no digo que es imposible, que se encuentren a un adulto joven en edad reproductiva que diga, bueno, pues ahora que me preguntas cuáles son las principales metas en mi vida, pues te diré que una de mis principales metas es ser una buena mamá o es ser un buen papá. Es más raro que veamos eso. Sin embargo, vemos que
estos adultos jóvenes tienen descendencia, es decir, pueden desear tener hijos, pero ya la parte de que yo quiero ser papá o yo quiero ser mamá puede ser muy distante a simplemente el hecho de tener hijos. Sabater nos dice que cuanto menos padres quieren ser los padres, más paternalistas se exige que sea el Estado, y desde luego las instituciones públicas como escuelas, centros de salud, de la comunidad sufren una peligrosa sobrecarga. Al final, alguien en el sistema va a hacer el trabajo parental o va a educar, ¿no? De manera que hoy es más difícil ser mamá o papá. Los estándares que impone la cultura, sobre todo en cuanto al concepto de éxito, a veces no van tan a la par con el hecho de querer ser una buena mamá o un buen papá. De hecho, se puede preguntar, obviamente yo no lo hago porque puede ser ofensivo, pero en una evaluación psiquiátrica, pues sería deseable decir, a ver, señores, primero contéstenme si usted, señor, usted quiere ser papá, usted, señora, usted quiere ser mamá, ustedes realmente quieren ser los padres de este niño. Y también quisiera saber si usted, señor, usted ama a Jaimito, o usted, señora, si usted ama a Pedrito, porque sabemos que si los papás quieren ser papás y aman a sus hijos, ya vamos de gane en cualquier problema psiquiátrico infantil. Y fíjense, de forma paralela al incremento de esta dificultad, los adultos jóvenes encuentran poco atractivo en este tipo de tareas, ¿no? Jean-Jacques Rousseau, en esta obra que había citado de la ilustración, Emilio, o de la educación, pues nos hace un comentario que es totalmente vigente en el siglo XXI. A fuerza de esforzarnos por aumentar nuestra felicidad, la convertimos en miseria. Entonces vemos padres muy abrumados que buscan la manera más sencilla, más fácil de poder llevar la crianza de sus hijos. Minuchin, uno de los pilares en la terapia familiar, nos dice que ser padre es un proceso, fíjense, extremadamente difícil. Nadie lo desempeña a su entera satisfacción y nadie atraviesa el proceso incólume o ileso. Una tarea extremadamente difícil. Volvamos a las reflexiones de Juan Ramón de la Fuente y nuevamente aterrizando el uso de las tecnologías gestionadas por los papás. Fíjense lo que dice este autor. El indicador social que mejor predice el aprovechamiento y el desempeño académico de los estudiantes, y aquí no nada más de México, prácticamente todo el mundo, es el grado de preparación de sus madres. Fíjense qué interesante, ¿no? Es también una línea de investigación que podemos ir desarrollando. Ahora, sabemos, y esto lo trata Sabater, tanto en el valor de educar como en ética de urgencia, que actualmente los niños reciben información de una serie de plataformas digitales que generan contenido y que están bombardeando la mente infantil con conocimientos, con información. Ya no sucede como pasaba hace algunas décadas y de ahí para atrás, en donde todo lo que el niño sabía, todo su acceso al conocimiento venía de dos fuentes, no había otra, o de los maestros o de los padres. Por ejemplo, siendo exagerados, retrocedamos a la Edad Media, a una comunidad agrícola, pues ese niño no tenía manera de tener información de otro lado, todo lo aprendía de sus padres o de sus maestros. Obviamente, y eso también lo señalaría Platón, el niño haría reflexiones y también podría generar conocimiento por sí mismo al reflexionar sobre los fundamentos que le han dado sus padres y puede hacerse un filósofo, por ejemplo. Sin embargo, ahora Sabater nos dice que los padres y los maestros ya tienen que aceptar que no son la fuente única ni privilegiada ni la más importante del conocimiento, sino que su papel, su rol, para el cual la mayoría no están preparados y con justa razón, es de gestionar, ser administradores de ese conocimiento. Es un papel, una tarea totalmente distinta, ¿no? La educación ya no puede centrarse en informar, sino que tiene que hacer un trabajo de orientación. Ese es el papel ahora de padres y maestros. Lo que está claro es que los niños, fíjense qué interesante, van a estar sumergidos en Internet. No tiene vuelta de hoja, no vamos a volver atrás, así que no tiene sentido protegerle del que será su hábitat para obligarle a que escuche a la abuelita. La postura no es restringir o limitar a cero el acceso al Internet o el uso de dispositivos electrónicos. No sabemos si el niño va a ser un desarrollador de softwares o se va a dedicar incluso a los videojuegos. No tiene nada de malo. No podemos llevarlo a una isla desierta, sino que el papel de los padres y de los maestros es ayudar a que ese niño se desarrolle dentro de una cultura. Obviamente, cualquier situación de peligro debe ser limitada
por padres y maestros. Y esto también nos enfrenta al hecho de que la crisis de la adolescencia de la que habló Erik Erikson es más acusada cuando en una sociedad compleja, sumergida en la información, ofrece una gran cantidad de posibilidades a un adolescente. Fíjense, en las sociedades complejas, los adolescentes experimentan una crisis de identidad, un periodo temporal de confusión y angustia cuando experimentan con alternativas antes de optar por una serie de valores y metas. Por ejemplo, regresando a este caso que les comentaba, un chico de una comunidad agrícola que sus padres se dedicaban a labores del campo, pues realmente no tenía un conflicto vocacional. Seguramente él se iba a dedicar también a las labores del campo y no iba a tener mayor conflicto con ese asunto, ¿no? Y podría ser un adulto feliz. Y ahora no es así. Y de hecho la complejidad de las sociedades ya no nada más se centra en las grandes metrópolis, ya también se centra en cualquier localidad donde ha llegado la información a través de Internet. Y para cerrar, quiero concluir con esta frase de Jean-Jacques Rousseau y que nos habla de la enorme responsabilidad que tenemos las personas que ejercemos una influencia en el proceso educativo de un niño, ya sea que utilicemos alguna plataforma digital, como lo estamos haciendo justo en este momento, en una actividad educativa, o bien que no lo hagamos, ¿no? Dice Jean-Jacques Rousseau que es imposible no educar, porque empieza con la vida la educación y desde que nace ya es discípulo la criatura. Y bueno, es todo por mi parte. Los invito a que me sigan por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Muchas gracias por su atención. Ok, listo. Muchas gracias, doctor Leigh, por compartirnos su presentación y pues hacernos conocer a todos un poquito más de este tema. Bueno, esta ponencia principalmente se había hecho como para profesores. Estamos aquí preguntando si hay alguna pregunta en las redes sociales. Nos dicen que no, que todo está muy claro. Gracias. Muchas felicitaciones. Excelente ponencia. Pero aparte de todo esto que nos ha partido, ¿qué podría dar como recomendaciones a los maestros actualmente que se están teniendo las clases, sobre todo en línea? Bueno, yo pienso que, y esto lo baso en la experiencia que hemos tenido, los chicos han vivido como un periodo de saturación. Creo que también nos ha pasado a los adultos, ¿no? Con actividades que tienen que ver con uso de plataformas digitales. Creo que así como hay un periodo de vacaciones en el ciclo escolar, yo propondría que también, aunque hubiera clases en línea, se pudieran dejar actividades no digitales, que no implicaran uso de dispositivos y que pudieran ser monitorizadas para darle seguimiento a su cumplimiento por algún adulto responsable en casa. Obviamente también nos preocupa mucho el desgaste que han tenido las mamás, eh, pero necesitamos darle a un adulto la responsabilidad y que haya un periodo como de descanso de uso de plataformas digitales, en donde el niño pueda continuar con el proceso de aprendizaje sin tener que interactuar con pantallas o con Internet. Porque si bien vemos que la Academia Americana de Pediatría, pues al menos en niños preescolares, que muchos están también en clases en línea, ya pone un límite de tiempo para el uso de pantallas, pues yo sí me atrevo a decir que en la inmensa mayoría de los niños que toman clases en línea, ese límite de tiempo ya se consumió por actividades escolares. Entonces creo que tenemos que buscar ese equilibrio entre los beneficios que nos dan las nuevas tecnologías para que los niños no pierdan contacto con las actividades escolares, pero pienso que también puede haber periodos de descanso en la cual los niños, por ejemplo, busquen contenido en los libros, hagan resúmenes o trabajos con lápiz y papel, ¿no? Incluso hasta se valdría que los niños mandaran una tarea por correo terrestre, ¿no? Y que vivan la experiencia de lo que es redactar un trabajo, un escrito, ponerlo en un sobre y depositarlo en el buzón y poner la dirección de la escuela, ¿no? Un poco para también darle la experiencia de lo que es el trabajo fuera de la línea y dar estos periodos de descanso. Porque también, ya que tocamos el tema de las mamás desgastadas por la supervisión, pues yo también propongo que sean relevadas, ¿no? A veces subestimamos los recursos que tienen las familias, pero creo que se vale que
el otro progenitor que se ha desentendido un poco, que muchas veces en México suele ser el papá, o bien algún hermano mayor o algún tío cercano, algún abuelito, pueda relevar al progenitor sobreinvolucrado en esta supervisión para que pueda haber estos periodos de descanso. Porque de otra manera, el transcurso de la pandemia se va llevando de manera paralela con desgaste. Tienes al niño desgastado que no quiere saber nada de aparatos, ¿no? Hay niños que no se les da estar frente a pantallas, se distraen más, mamás muy desgastadas, maestros que también encuentran muy difícil dar una clase en línea, y creo que tenemos que tener sus periodos de descanso. Tenemos aquí algunas preguntas. Creo que esta pregunta ya la contestó, digamos, a grosso modo. ¿Qué recomendaciones daría padres y docentes ahora que los niños pasan horas frente a un dispositivo por las clases en línea y después quieren tiempo de entretenimiento en los mismos dispositivos? Pues decimos esta parte, ¿no? Dejar actividades que sean con 0 dispositivos electrónicos. Aquí es más bien una duda. Esta persona, no sé si entendí bien, pero al último escuché que no es malo dejarles jugar, utilizar aparatos electrónicos, siempre y cuando se regulen y se tenga vigilancia sobre ellos. Que, bueno, si lo que decíamos, hay ciertos límites de horas y siempre estar bajo la vigilancia de un adulto. Aquí hay una pregunta: ¿qué estrategia recomendaría a los padres y docentes que tenemos niños con TDAH para hacer más eficiente el proceso de aprendizaje? Bueno, voy a responder esa pregunta obviamente desde la psiquiatría infantil, ¿no? Lo primero que yo vigilaría es que un niño con TDAH esté bien controlado, porque muchas veces queremos poner el énfasis en otro tipo de apoyos, y algo que nos ha tocado ver a lo largo de todo este tiempo que lleva la pandemia es que muchos niños han dejado su tratamiento, cuando en la inmensa mayoría el poder tener la atención enfocada en una pantalla, en un ámbito como la casa, donde puedes tener una mascota, puedes tener manitos, puedes tener el refrigerador cerca, el baño, pues estás bombardeado de estímulos, los ruidos de la calle, no es un aula que fomenta la concentración. Entonces, bien pudiera ser que la inmensa mayoría de los niños con TDAH estén enfrentando retos mayores, y entonces nos estamos topando con que están abandonando los tratamientos, cuando quizá no solo no tendrían que abandonar el tratamiento, sino que a lo mejor hasta tenemos que subir o hacer un ajuste a la dosis del tratamiento. Entonces, lo principal es que ese niño con TDAH que está recibiendo algún apoyo, por ejemplo, alguna terapia, algún tratamiento farmacológico, no lo abandone. Eso es la prioridad, ¿no? Y lo segundo es tener el apoyo de los papás. Ahora, si las dificultades para el niño con TDAH son tales que el desempeño académico empieza a bajar, hay que cuidar la autoestima del niño. Hay que decirles que esto es temporal, que no pasa nada si hay menos menos desempeño o más dificultades para el trabajo en línea, y hablar de los tiempos en el que el niño podía concentrarse más y tener buenas calificaciones. No podemos dejar también que la autoestima de los niños se venga abajo por las dificultades que implica el trabajo en línea. Aquí hay otra pregunta: ¿qué estrategias efectivas recomienda que ayudan a reducir el tiempo en pantalla de los niños y adolescentes? Bueno, fíjate que es muy interesante porque la Academia Americana de Pediatría, como parte, que eso es lo interesante de estos trabajos, de escenarios ideales, ¿no? Es decir, nos dice, a ver, en niños ya en edad escolar o adolescentes, es niños que están haciendo primaria, secundaria o prepa, pueden pasar tiempo en pantallas siempre y cuando, no te dice una hora límite, siempre y cuando eso no robe tiempo a actividades al aire libre, actividades en familia, a horas del sueño, actividades recreativas. Entonces, como que dan a entender que los hogares tienen eso, y que ya nada más como papás tendrías tú que supervisar que el tiempo no le robe a esas actividades. Pero realmente, si nos asomáramos a los hogares que hay en nuestra sociedad, pues nos llevaríamos la sorpresa que no hay esos espacios de todos modos. Entonces, antes que sancionar el tiempo o limitar el tiempo que el niño le dedica a estas plataformas, pues hay que ver como padres de familia
como los capitanes que llevan el timón del barco si realmente se están generando también esos espacios. Es decir, los padres como directores de orquesta están designando un tiempo para convivencia familiar, están diseñando el horario del niño donde tenga actividades al aire libre, están asegurando que el niño tenga horas de descanso y que sean horas de descanso en ambientes donde también no haya pantallas, ¿no? Porque también lo que recomienda esta academia, pues es que los espacios, los dormitorios estén libres de pantallas y que incluso una hora antes de que el niño se vaya a dormir ya no tengan el estímulo de las pantallas. Sin embargo, pudiera ser que la complejidad de la vida del adulto, que a lo mejor bastantes problemas tienen en lo laboral o con la relación de pareja, ya le esté menguando al rol parental, ¿no? Y que entonces ahí a lo mejor haya alguna falla. Yo lo que sugiero a los especialistas es que platiquen más con las familias sobre estos tiempos, sobre esos espacios y que traten de fomentarlos. Y creo que va a ser más fácil que el niño pueda abandonar tiempo consumido en pantallas para hacer alguna otra actividad familiar. Sí, totalmente de acuerdo, doctor, sobre todo la parte que comenta de los papás como capitanes del barco y muchas veces el adecuado cumplimiento de las reglas tiene que ver con la congruencia de los padres. Muchos papás que de repente nos dicen, ¿cómo le hago para que mi hijo no use el celular o la tableta en la mesa cuando estamos comiendo? Y bueno, vemos que incluso el papá también está con el celular a la hora de la comida. Entonces, muchas veces tiene que ver también con el ejemplo que se les da y pueden ser muy sencillas como seguir estos ejemplos para que los niños puedan respetarlo. Bueno, Aquí hay otras preguntas. Bueno, este es de hecho, nada más como un comentario. Sí, dígame. sí, de hecho, la Academia Americana de Pediatría recomienda que cuando tú vas a pasar tiempo con un hijo, quizá ver, ahorita de 4 a 5, tiempo de convivencia familiar, cero tablets, cero dispositivos, ahí dice que los papás también tienen que limitar, obviamente, el uso de dispositivos y de hecho, no lo dice así directamente, ¿no? Pero prácticamente dice que lo pongas en modo avión y ya, y lo dejes en un rincón y entonces es tiempo de comunicación familiar y si llegan WhatsApps, que lleguen, si llegan notificaciones importantes que lleguen, pero es tiempo de familia. Entonces, que los hijos vean que eso es una regla que se aplica para todos. Sí, este es nada más como un comentario. Usar pelotas antiestrés o spinners puede ayudar a que el niño pueda poner más atención. Aquí hay otra pregunta de ¿qué estrategias pueden ayudar a gestionar el aburrimiento? Los papás ayudan a gestionar el aburrimiento de sus hijos. Bueno, yo creo que los papás también tienen que pensar en qué es lo que ellos hacían para no aburrirse cuando eran niños y de hecho eso podría ser muy estimulante para los niños. El decir, a ver, ¿a qué jugabas, papá? Es más, que un día el papá diga, bueno, yo cuando tenía tu edad yo me entretenía, no sé, jugando con un trompo y de hecho ahí lo tengo, ¿no? Y vamos a jugar con el trompo o vamos a ver la manera de conseguir algún trompo y que el papá se vuelva un líder de los juegos y que entonces a los niños les resulte interesante también saber cómo los papás se divertían o mataban el aburrimiento cuando eran niños. Porque si es necesario, cuando hay hijos en casa, que los padres también se conecten con su propia infancia para poder ser empático con sus propios hijos y poder jugar con ellos, ¿no? Una vez yo le preguntaba a un papá, porque a veces vemos que hay mucha incompatibilidad entre el papá y los niños y es una incompatibilidad que no se trabaja. Claro que hay papás que me dicen que sus hijos les resultan un poco antipáticos y que de hecho si ellos tomaran una máquina del tiempo y tuvieran la edad de sus hijos y los conocieran, no serían sus amigos, ¿no? Entonces aquí tenemos que trabajar mucho sobre esas incompatibilidades y encontrar puntos de acuerdo y de interés para que los hijos disfruten tiempo con los papás, porque sería muy lamentable que los niños dejaran los años de la infancia y no tuvieran recuerdos de tiempo de esparcimiento, de convivencia sana y alegre con los papás y creo que sí nos estamos enfrentando a eso. Entonces creo que los papás tienen que tomar en sus manos el control de esa situación y tener la responsabilidad de vencer el aburrimiento en la casa. ¿Sí?
Aquí hay otra pregunta. Durante las clases, los niños pasan en promedio 7 a 8 horas en clases en pantallas y 2 horas más para jugar. ¿Estas 9 horas de pantalla las considera adecuadas? No las considero adecuadas. Pero fíjate que aquí desafortunadamente se está haciendo un gran experimento social, porque de hecho para preescolares, cuando la Academia Americana de Sí. Pediatría dice, a ver, máximo una hora, hay críticos de esos trabajos que dicen, a ver, ¿de dónde salió esa hora? La verdad es que tampoco hay mucha solidez en trabajos publicados para que digamos, máximo una hora. Es un poco arbitraria, ¿no? Pero ya irnos a 7, 8, 9 horas, bueno, pues yo creo que podríamos estar viendo los efectos en los próximos años. Por ejemplo, yo lo he vivido, también aquí quiero hablar de mi experiencia. Cuando empezó la pandemia, yo no me di cuenta, pero sí empecé a pasar más tiempo frente a pantallas. Por ejemplo, hice algo que yo no hacía antes, yo no daba consulta en línea, empecé a ofrecer consulta en línea, se empezó a incrementar la consulta en línea y no nada más de pacientes que yo ya veía de manera presencial, y que preferían recibir la consulta desde sus casas, sino pacientes nuevos que se enteraban que estaba dando consulta en línea, que agendaban, y entonces ya pasaba mucho tiempo igual que los niños con las pantallas, ¿no? Más aparte, pues si yo quería consumir algún contenido, pues también, entonces me empezó a doler mucho los ojos, empecé a tener un dolor retroocular, fui con un oftalmólogo que está aquí enfrente, y él me dijo que cuando el ojo se expone a la pantalla y la pantalla está cercana, tenemos un menor parpadeo, se produce menos lágrima y se genera un ojo seco. Y él me decía, aquí no quiero entrar yo en terrenos de oftalmología, pero les voy a decir lo que me explicó, más que hablar como una autoridad médica, como un testimonio personal. Me dijo, ¿sabes que el ojo seco antes era un síntoma, un signo que veíamos los oftalmólogos, y ahora ya se volvió un síndrome, ya es una enfermedad? Es el ojo seco ocupacional por personas que pasan mucho tiempo ocupados frente a pantallas. Entonces, también tener 7, 8, 9 horas puede también tener un efecto a nivel fisiológico y generar patología ocular. Sí, entre otros malestares físicos que seguramente se van a empezar a ver más adelante. Aquí Claro. tengo ya una última pregunta que creo que más bien la vamos a poder responder en otra presentación. Dice, mi hijo me externa la necesidad de hablar y que nadie habla con él. ¿Qué daño emocional estará causando el no tener niños con quien hable? Y bueno, lo comento porque todavía tenemos otras presentaciones que se harán los días martes, en las que precisamente se va a abarcar esta parte de cuáles van a ser las consecuencias psicológicas o emocionales de este encierro en los niños, de no poder tener socialización, de estar alejados, tomando la clase prácticamente ellos solos. Aquí hay otra pregunta. ¿El estar sin periodos breves de descanso entre las clases puede provocar ansiedad en los niños y adolescentes? Bueno, no sé, creo que cada niño es distinto, ¿no? Habrá que ver por qué les da ansiedad, ¿no? Pero creo que, pues así como los niños tienen sus recesos en clases presenciales, creo que eso se debe de mantener también en las clases virtuales. Sí, realmente, como usted lo dice, esto es un gran experimento social del cual tendremos los resultados en los próximos años, no de momento. Pues bueno, Así es. muchas gracias, doctor Leija, por acompañarnos el día de hoy, y a todo el público presente les recuerdo que esta ponencia va a quedar grabada en la página de Facebook y también la podrán ver a través de la página de YouTube de AMPI. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias.